Hola, muy buenas tardes, días para todos. Hoy estamos aquí en un lugar muy especial para contarles un poquito acerca de un evento supremamente interesante que se va a hacer por primera vez de la región de Latinoamérica y de todo el mercado hispano. Lo va a hacer DSN, que es uno de los medios digitales más importantes de la industria de venta directa. Este evento se llevará a cabo el 9 de enero de 2025, es ya casi en un mesecito. Se va a realizar en Florida, en Miami, y un poco de lo que vamos a hacer en este evento es que básicamente va dirigido a ejecutivos de la industria de venta directa, enfocado en oportunidades de crecimiento en América Latina y todo el mercado hispano de Norteamérica. Y básicamente durante este evento vamos a tener diferentes ponentes destacados como Alfredo Gala, que es uno de los principales ejecutivos de venta directa de la industria de venta directa, como Alex, que nos está acompañando, que es otra persona muy importante de la industria de venta directa, diferentes compañías de la industria y sobre todo pues los principales líderes que van a estar dando su punto de vista y cuáles son los principales desafíos y oportunidades de la industria en estos mercados de la región. Listo, entonces, bienvenidos. Hoy estamos con Carlos Flores, gerente general de S4DS, y estamos, Hola, Dani. hola Carlos, un gusto. Y estamos con Alex Hoffman, que es uno de los principales líderes de la industria de venta directa, como les estaba comentando. Hola Alex, bienvenido. Hola Dani, Carlos, ¿cómo están? Supremamente bien, Alex, y un gusto, como siempre, compartir espacio contigo. Igualmente. Bueno, a ambos muchísimas gracias. Me encantaría comenzar un poco con Alex. Alex, como les comenté, va a ser uno de los ponentes en el evento. Tenemos más de 15 ponentes, si no estoy mal, en este evento. Y pues quisiéramos escuchar un poco de tu lado, Alex, cómo ves el evento, un poco de las principales temáticas que vas a conversar y cómo podemos abordar mejor este mercado. Bueno, muchísimas gracias Dani. Y sí, estoy muy emocionado de este evento. Es un evento que ya llevamos bastantes meses trabajándolo y se han sumado cada vez más ejecutivos y personas que van a estar compartiendo sus experiencias y apoyándonos un poco más a conocer esta región que es tan importante de Latinoamérica y el mercado hispano de los Estados Unidos. En esta oportunidad voy a tener dos participaciones, una de conducir un panel que vamos a estar hablando específicamente de Latinoamérica, donde voy a tener a tres expertos de tres países diferentes, se los dejo como sorpresa, hablando específicamente acerca de esos países y de por qué hacer negocio en estos países de Latinoamérica. Y luego voy a tener una presentación en la que voy a estar hablando acerca de cómo navegar en la industria del network marketing ahora en Latinoamérica y en el mercado hispano de los Estados Unidos, después de tantos cambios que hemos tenido. Sencillamente este año ha sido un año tremendo de cambios para nuestra industria, nuestro canal de venta. Hemos visto cómo compañías han cambiado de modelos de plan de compensación, de sistemas de venta, y bueno, ha sido de verdad que muchos cambios que se presentan también como una oportunidad de crecimiento y de desarrollo. Ahorita lo estábamos hablando con Carlos y veo yo una gran oportunidad para el próximo año, que vamos a estar ahorita en el 2025, donde ya como empresas, como industria, como canal, tenemos que cada vez profesionalizarnos, cada vez más, tenemos que convertirnos en compañías estratégicas, que hagamos las cosas con una estrategia utilizando la inteligencia artificial, con una estrategia utilizando la tecnología mucho más de lo que lo hemos utilizado antes. Entonces, de verdad que estoy muy, muy contento de este primer evento, como dijiste, de Latinoamérica y del mercado hispano de los Estados Unidos, y muy agradecido por DSN y DSU que tuvieron la visión de hacer esto. Ha sido para mí un sueño, es algo que yo he querido hacer desde hace muchos años y ya se hizo una realidad. Entonces, esperamos verlos a todos ustedes allá. Vengan, traigan a sus directores de ventas, de marketing, empresas que quieran expandir en Latinoamérica, en el mercado hispano de los Estados Unidos, aprender cómo navegar este año 2025, que va a ser un año lleno de muchos desafíos, pero también de muchísimas oportunidades. Entonces, muy contento. Bueno, Alex, muchísimas gracias. Suena supremamente interesante y pues como tú dices, tendremos muchas sorpresas. Y adicional a eso, queríamos entrar un poquito más en detalle
en estos cambios justamente que estás nombrando, no solo en la industria de venta directa, sino en muchísimas industrias más que se han explorado y que, por ejemplo, trabajamos en S4DS en términos de cambio de generaciones, como lo que te estabas nombrando, cambio de planes de compensación, de modelos de negocio, de sistemas de ventas, entre muchos otros. Y ahí quería preguntarles a ambos, y si quieren comenzando, pues por Carlos. Carlos, ¿cómo ves todos estos cambios que han tenido no solo la industria de venta directa, sino otras industrias? Y pues para dónde vamos en todo esto y cómo lo vamos a manejar durante el evento. Pues yo creo que estamos en un momento de la humanidad único, ¿cierto? Esta cuarta revolución industrial, de verdad, está ya la ola empezando a crecer, todos los temas de inteligencia artificial, pero que no son lejanos para nadie. Y yo creo que algunas industrias, las tecnológicas, me parece que hay un indicador que escuché en una charla hace poco que es súper clave y es el incremento del ingreso por empleado de las Big Tech, ¿cierto? Cuando tomas a Google, Facebook, ¿cierto? Las FAM, eh, ahí hay un indicador fuerte, ¿cierto? O sea, estamos hablando, solo Google reportó un 25% de mejora en su ingreso por empleado para tener, ¿cierto? Una primera variable. Meta hizo un recorte de más de 20.000 puestos de trabajo, ¿cierto? Eso viene anunciándose desde el año anterior y este año, y el ingreso neto está creciendo. Entonces, creo que ahí empieza a mostrar los matices que va a tener este proceso. Creo que todas las industrias, o sea, si uno va a los eventos de retail, si lo va a los sectores, al sector financiero, con todas las fintechs que están en Latinoamérica, están de manera súper explosiva creciendo, las que tienen una base tecnológica muy, muy fuerte, más livianas, más cercanas a los usuarios. Entonces, bueno, pongo estos antecedentes de otras industrias para que pensemos profundamente. Yo creo que el evento tiene charlas directas de tecnología, tiene temas de social media, tiene un par de presentaciones empresariales donde han habido cambios drásticos de su modelo de negocio, de aceptación de perfiles psicodemográficos más amplios. Entonces, yo creo que estamos en un modelo, en un momento muy único, en donde la tecnología y el modelo de negocio requieren un repensamiento y solo las compañías más eficientes en su hacer van a realmente ser sostenibles en el tiempo. Entonces creo que hay un momento, de nuevo, supremamente emocionante y igual que Alex, creo que hay una oportunidad única de que este evento nos ayude a conectarnos con ese pensamiento estratégico del 2025 y las organizaciones de manera profesional, estratégica y planeada aborden el proceso. Así que nosotros estamos felices de que ocurra este evento y que sea un primer paso en la región para empezar a consolidar todo este networking, conocimiento y que como todos estemos en el mismo barco pensando las temáticas. Sí, por mi parte, Dani y Carlos, una de las cosas que voy a estar hablando en mi presentación también es de esta mezcla demográfica que ha cambiado muchísimo en los últimos años, se ha diversificado mucho más culturalmente y también en las edades. Hemos visto cómo las generaciones jóvenes ya están empezando a estar más interesadas en generar un ingreso residual, un ingreso adicional que están dispuestos a trabajar unas cuantas horas a tiempo parcial y que traen diferentes backgrounds y diferentes experiencias a la mesa, sobre todo una expertise muy grande en las redes sociales, algo que las generaciones mayores no lo tenían y que hemos visto como en términos de influencers, de penetración de redes sociales, todas las generaciones jóvenes, la generación Z y la generación Y están teniendo un impacto muy, muy grande dentro de la industria. Entonces, parte de mi presentación voy a estar hablando un poco acerca de eso. He estado en varias compañías que he visto tener un crecimiento muy, muy rápido cuando se enfocan en trabajar directamente y darle a estas generaciones las herramientas que necesitan de una forma muy rápido, utilizando la tecnología y muchísimas de las cosas que ustedes hacen de una forma extraordinaria. Entonces, vamos a estar también dándole herramientas a las empresas y a todas las personas que vayan. No solamente vamos a analizar, no solamente vamos a repensar, no solamente vamos a hacer estrategias, pero también vamos a estarle ofreciendo a todas las compañías, a toda la región, oportunidades de crecimiento, oportunidades de tecnología, como las oportunidades que ustedes ofrecen con S4DS. Y bueno, el futuro es brillante. Sí tenemos que, como dijo Carlos, parar, repensar, hacer estrategia. Ya no estamos en el año pasado. El gap que se generó en un año ha sido impresionante, tal vez más grande que en los últimos 10 años.
Entonces es momento de que no nos gane la inteligencia artificial, sino que más bien la utilicemos y que nos pongamos nosotros también inteligentes a hacer estrategias para tener un buen año 2025 y un excelente porvenir. Bueno, excelente. Carlos, Alex, muchísimas gracias. Así como lo escuchan de estos, pues de estas personas y líderes de la industria, pues ven que tenemos unas grandes oportunidades en Latinoamérica, y pues a todos los ejecutivos y líderes del sector de venta directa que están interesados en estos mercados, en el mercado latino, en el mercado hispano, en Estados Unidos, pues súper bienvenidos el próximo 9 de enero en el evento de DSU Latam. Muchas Muchísimas Alex, gracias. nos vemos entonces pronto para seguir todos los debates que siempre tenemos. Un abrazo. Hasta luego. Chao, chao. Nos vemos en Miami. Chao. Bye, bye.